tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gente PAC. Buenas noches también a los del Partido Liberación Nacional. Y muy buenas noches a nuestros amigos televidentes de Canal 13, Canal UCR y a los oyentes de Radio U en 101.9 FM. María José Martín y Alexander Rivera, les saludamos esta tarde desde el Auditorio Francisco Sáenz Mena del Tribunal Supremo de Elecciones para iniciar el foro Juventudes por la Democracia con la participación de juventudes del Partido Acción Ciudadana y también del Partido Liberación Nacional. Esta es una iniciativa liderada por el Colegio de Periodistas de Costa Rica con el apoyo también de los proyectos ciudadanos Ojo al Voto, Voto CR y Yo Decido, y representa un espacio de reflexión y análisis sobre los diversos temas que nos atañen a nosotros los jóvenes. Así es, primero quisiéramos agradecer al Tribunal Supremo de Elecciones a través del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED, así como al Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, al Departamento de Producción Audiovisual de UNED, al Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART, Canal UCR y Radio U de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, sin más, iniciamos ya el foro con las palabras de nuestro anfitrión, el licenciado Hugo Picado. Él es el director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED. Buenas noches, don Hugo. Buenas noches. Hannah Arendt, la más grande filósofa política del siglo XX, vinculaba a la juventud con la esperanza. Cada joven es una buena noticia, pues, según Hannah Arendt, cada joven encarna la posibilidad de comenzar algo completamente nuevo. Por esta razón, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones recibió con entusiasmo la invitación de don Marlon Mora y de doña Ani Pérez para apoyar esta actividad organizada por el Colegio de Periodistas de Costa Rica, Ojo al Voto, Voto CR y Yo Decido, entre otras instituciones. Decía Hannah Arendt que la democracia no es un modelo ya acabado que pueda ser construido mediante la imposición. La democracia es algo vivo, que necesita la discrepancia tanto como el consenso, y cuando se le arrebata ese dinamismo, se le destruye. De ahí nuestra esperanza en una juventud costarricense que sea portadora de valores como la tolerancia y no la exclusión, la solidaridad y no la indiferencia, el diálogo y no la soberbia, el respeto y no la descalificación. Ayer fue enterrado en la ciudad de Ávila el expresidente del gobierno español, don Adolfo Suárez González, figura clave de la transición de la dictadura franquista a la democracia. El epitafio escogido para la tumba de tan ilustre político resume en una frase su pensamiento: la concordia fue posible. La concordia es búsqueda de reconciliación y acuerdo. Las reglas en un Estado de Derecho propenden, como decía el maestro Edgar Bodenheimer, a alcanzar un equilibrio entre la barbarie del anarquismo y la brutalidad del despotismo. A eso se llega en la fórmula democrática por medio de la deliberación y del acuerdo. No es casualidad que a nuestra primera constitución política se le llamara el Pacto de Concordia. Vivimos en tiempos de grandes oportunidades para la concordia. La sociedad de la información ha abierto caminos para comunicarse de manera horizontal. Estamos presenciando cambios en la forma de hacer campañas políticas, la cual cada vez hace menos uso de medios tradicionales como plazas públicas, dando paso al impulso de las redes sociales, la práctica deliberativa y el debate. El desafío para los jóvenes radica en aprovechar estas oportunidades en beneficio de la democracia a través de una participación que va más allá de ir a votar cada 4 años y que debe extenderse a espacios de reflexión como foros o simposios,
y al terreno de la acción, es decir, de la vida activa consagrada al bien común. En tiempos de transformaciones profundas en el sistema de partidos, en las formas y en los niveles de participación electoral, en las demandas sociales al Estado y en el entorno global, Costa Rica requiere jóvenes participativos, organizados y dispuestos a asumir responsabilidades. Jóvenes comprometidos a ser protagonistas en los consensos que requiere el país. A poco más de una semana de la segunda votación para la elección del presidente y vicepresidentes de la República, este evento reúne y convoca a la juventud de todo el país a asumir responsablemente el deber cívico del sufragio, renunciando a la indiferencia y a la apatía. Recordemos las palabras de don Ricardo Jiménez Oriamuno, que decía: los reyes engendran reyes, pero en nuestra república el gobierno no puede engendrar un presidente. Este no tiene más vientre del cual salir que el de las urnas electorales. Bienvenidas y bienvenidos, jóvenes, a la sede del Tribunal Supremo de Elecciones, la casa de todos los costarricenses, para celebrar este evento de deliberación y de concordia. Muchas gracias. Muchas gracias a don Hugo Picado, el director del Instituto de Formación y Estudios de Democracia, IFED. Y bueno, sin más, vamos a iniciar el foro presentando al moderador, el doctor Marlon Mora. Él es presidente del Colegio de Periodistas y es el director del proyecto de la Universidad Nacional Voto CR. Bienvenido, Marlon. Gracias, María José, y bienvenidos a todos y todas. Buenas tardes. A continuación les voy a explicar la metodología que utilizaremos en los 3 bloques para este foro. Para iniciar, le formularé una pregunta de un tema específico a los representantes de cada partido. Ellos decidirán cuál representante la responderá. A partir de ahí, vamos a pasar a otra fase, donde vendrá un análisis o más bien un comentario de parte de especialistas que en este foro nos acompañan miembros del programa El Hormiguero, un espacio radial de análisis de temas sociales y políticos desde una perspectiva joven que se transmite por radio. También intervendrán en este bloque jóvenes líderes de los partidos Frente Amplio y Movimiento Libertario. Al finalizar el bloque tomarán de nuevo la palabra los representantes de cada partido para hacer un cierre. Ahora voy a explicar la diferencia que va a existir en el segundo bloque, que es única. Se va a incorporar una fase de preguntas que va a estar en medio de la pregunta generalizadora y del cierre que hará cada uno de los partidos. En el tercer bloque tendremos la posibilidad de la participación de las personas en redes y el público que nos acompaña. Ahora me permito presentarles a los representantes del Partido Acción Ciudadana. Ana Rita Agüero Miranda, politóloga y asesora legislativa del diputado Juan Carlos Mendoza. Actualmente es referente en temas de derechos humanos y de derechos de las mujeres. Bienvenida, Ana Rita. José Ricardo Sánchez Mena es estudiante de Ciencias Políticas y Antropología, coordinador nacional de la Juventud PAC y es regidor municipal en Alvarado de Cartago. Bienvenido, José Ricardo. Tenemos también a Ana Gabriel Zúñiga Aponte, egresada de Derecho con énfasis en Derecho Ambiental y estudiante de Ciencias Políticas, secretaria general de la Juventud y vocera de la campaña en la Agenda de la Juventud. Fue asesora de los diputados Juan Carlos Mendoza y Carmen Muñoz. Actualmente se desempeña como facilitadora en temas ambientales y agrarios. Bienvenida, la Juventud PAC. Por parte del Partido Liberación nos acompañan Juan Alberto Corrales Ramírez, licenciado en Derecho y Notario Público de la Universidad La Salle, máster en Acción Política por la Universidad Francisco de Vitoria en España. Ha sido asesor del Ministro de Trabajo, director jurídico de Senara y colaborador en estudios del PNUD. Además, es secretario de la Juventud del Partido Liberación Nacional. Bienvenido, Juan Alberto.
Nos acompaña también Carla Prendas Matarrita, diputada electa por el primer lugar por Punta Arenas. Además, es licenciada en Docencia y Psicología Clínica. Actualmente es directora regional para el Partido Central de Dinadeco. Bienvenida, Carla. Y cerramos con Juan Diego González, más bien Gómez González, estudiante de licenciatura en Derecho y Contaduría Pública, ha sido presidente del Consejo de la Persona Joven de San José, es miembro del directorio del PLN y representante de la Juventud ante la Unión Internacional de la Juventud Socialista. Y ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a lanzar la primera pregunta. Esta pregunta va a tener la posibilidad de recibir una respuesta de 1 minuto. La primera pregunta es para el Partido Acción Ciudadana. ¿Cuánta participación en la estructura de poder representa la juventud en su partido? Tiene la palabra la Juventud PAC. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a las personas que nos acompañan en este auditorio. Realmente, bueno, es un tema muy importante dentro del Partido Acción Ciudadana, la participación propia que tiene la juventud. Nosotros podríamos dividirlo en 2 partes, lo que es la parte formal, la cantidad de puestos que ocupan las personas jóvenes dentro del partido, que va desde el 33% dentro de la Asamblea Nacional, el 15% dentro de la selección o las candidaturas a las diputaciones, más de 600 personas que representan las diferentes estructuras a nivel distrital, cantonal y nacional, pero lo más importante no es solamente esa representación formal en la cantidad de personas que están, sino que tiene que ver con digamos, la incidencia y la posición que asumen las personas jóvenes. Y ahí es donde nosotros vemos que en esta campaña, y sobre todo a partir del proceso de la convención interna, y luego con la campaña de Luis Guillermo Solís, la juventud tomó un papel importantísimo. Era muy relevante el papel que se tomaba en todos los términos, desde la estrategia política electoral, pasando propiamente por los diferentes espacios de comunicación internos y todos los espacios que se tienen dentro del tiempo electoral y el no electoral. Muchas gracias, Juventud PAC. La misma pregunta se la formularíamos al Partido Liberación Nacional y a su juventud. ¿Cuánta participación en la estructura de poder representa a la juventud de su partido? Tienen la palabra. Buenas tardes. En Liberación Nacional la participación de la juventud es bastante grande. En la votación distrital de abril del año 2013 recibimos como movimiento de juventud más de 40.000 votos en todas las estructuras cantonales. Hubo cientos y cientos de jóvenes en todos los cantones del país que fueron candidatos, y la estructura formal a nivel cantonal representa más de 600 jóvenes. El Partido de Liberación Nacional, desde la juventud, ha construido mucho para el tema generacional y lo seguimos haciendo. Entonces también no solo nos podemos ver desde el ámbito de lo electoral territorial, sino también desde la construcción de propuestas de programa de gobierno que también radican precisamente desde la base, desde la construcción de los jóvenes en sus distritos, y que tienen una representación importante que aún hay que mejorar, pero que hemos avanzado, hemos recuperado terreno en el tema de diputaciones jóvenes, con la compañera Carla aquí presente, con el compañero Michael Arce, con la compañera Silvia, y en la construcción del plan de gobierno, muchos ejes temáticos, muchos foros que tuvimos a nivel nacional, logramos que pudiera ser incorporada en nuestro plan de gobierno y el cual defendemos. Muchas gracias, Juventud PLN. Pasamos a los comentarios de parte de nuestros invitados especiales el día de hoy. Una juventud crítica y reflexiva. Tenemos de invitado especial a Luis Carlos Ortiz, politólogo y conductor del Hormiguero, y también a Antonio Ortega, de la Juventud del Frente Amplio. Adelante, jóvenes, tienen ustedes la palabra. Bueno, buenas noches. Quisiera dar las gracias al Colegio de Periodistas y a todas las plataformas que han participado en esta actividad, y nada más agregar a lo que decían los compañeros de la Juventud del PAC y del Partido Liberación Nacional sobre la incidencia real que tienen ustedes en las estructuras de sus partidos. Juan Alberto hablaba de que participaron en la elaboración de propuestas para el plan de gobierno. Ojalá nos pudieran ampliar cuáles propuestas, cuáles se ven reflejadas propiamente en el plan de gobierno, porque puede ser que hayan dicho muchas cosas, pero no se hayan tomado en cuenta. Entonces sí me gustaría que nos dijeran un poco más al respecto. Adelante, Antonio. Buenas, muy amables, muchas gracias por la invitación, saludos a todos los representantes. Si bien la incidencia formal de los partidos se puede ver como parte del requisito de los propios partidos para
para la inscripción y para la estructura de juventud, hay un tema que es fundamental, que es el conocimiento y la formación ideológica que están dando estos partidos políticos a las personas jóvenes. ¿Por qué esto? Para nadie es un secreto que los partidos, el bipartidismo ha creado una generación de maquinarias electorales, ¿verdad? No de partidos ideológicos. Lo vemos cuando leemos la entrevista a la diputada electa de Liberación de 25 años, ¿verdad? Sabemos que ahí no hay ningún nivel de formación política. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tipo de formación política? ¿Cuál es el espectro ideológico? ¿Y cuál es el nivel de fuerzas y contrapesos que ustedes como juventud le darían o le han dado a la fracción legislativa, al actual gobierno y al futuro gobierno en caso de que su partido gobierne? Es muy importante. Gracias, Antonio. Tiene la palabra la Juventud PAC. Adelante. Muy buenas noches a todas y a todas, un placer estar compartiendo con ustedes y agradecer nuevamente la iniciativa por posicionar las propuestas y las voces de la juventud. Sobre la juventud del PAC, y para reiterar un poco lo que establecía mi compañero José Ricardo, valga decir que en el PAC nosotras también mantuvimos una propuesta que se basa en un esfuerzo de un encuentro generacional y es lo que llamamos el pacto generacional. Un pacto en el que incorporó la visión de derechos humanos, el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria, el tema de medio ambiente, la necesidad de incubadoras para emprendedurismos jóvenes, los créditos para mujeres jóvenes, que son prácticamente las que asumen todo el peso de la pobreza en su mayoría. Además, valga decir que fue la juventud del PAC y es la juventud del PAC la que tiene la mayor cantidad de programas de formación y capacitación. Una formación diferenciada que lo primero que posiciona es el tema de las juventudes y entender la unidad en la diversidad. Una formación que depende si estamos en las costas, una formación si estamos tratando con un grupo de mujeres jefas de hogar, una formación diferenciada. Y finalmente, la juventud del PAC manda. Y vamos a tener un 35% en el gabinete de personas jóvenes acompañando al candidato y tomando decisiones. Adelante, Juventud PLN. Voy a empezar por la segunda pregunta que hace el compañero del Frente Amplio. Ser socialdemócrata no solamente es tener preparación para contestarle a los medios de comunicación, sino también es tener trabajo de territorio, trabajo comunal, trabajo en cooperativas, asociaciones de desarrollo. Y yo defiendo la labor que en ese sentido tiene la compañera Silvia Sánchez de San Ramón. En segundo lugar, sobre lo que comentaba el compañero, sobre el plan de gobierno muy específico, el aumento del alcance que tenemos en educación técnica en el país, de 95.000 a 125.000 jóvenes que puedan recibir esta educación, no por casualidad, sino porque la experiencia nos dice que la educación técnica solamente tiene un grado de 20% de alcance a nivel nacional, pero es donde se presenta menos deserción o menos expulsión del sistema educativo. En los últimos 8 años, la deserción de jóvenes en los colegios ha disminuido en el país. Entonces tenemos que seguir defendiendo esas experiencias, aún incipientes, pero exitosas, como la educación científica o la educación técnica. Bien, muchas gracias. Escuchábamos las ponencias del Partido Acción Ciudadana y también del Partido Liberación Nacional. Recordarles que estamos en las redes sociales con el hashtag JovenCR. Ya tenemos algunos comentarios. Jessica Villalta nos dice, bajo este hashtag, el PAC va a seguir la línea de Otón Solís y su cacería de brujas. Es una de las preguntas que hace Jessica Villalta. También tenemos a Emerson Castillo que nos dice, Juventud PLN no responde, solo da señales de adultocentrismo en su partido, igual con el hashtag JovenCR. Coméntenos, siempre con el debido respeto, por supuesto, y vamos de una vez con el segundo bloque. Don Marlon, nuevamente. Adelante. En este bloque les recuerdo que vamos a tener una novedad. Van a haber preguntas entre cada uno de los partidos. Y procedemos a la pregunta. Antes, merece la pena felicitarlos, porque han aprendido a hacer algo maravilloso, han respetado sus tiempos. La pregunta. Esta pregunta va dirigida para el Partido Liberación Nacional. ¿Cuál es la posición de la juventud de su partido con respecto de la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y aborto en caso de violación? Tiene la palabra la Juventud PLN. Bueno, muy buenas tardes, creo que Saúl. Muchas gracias al Colegio de Periodistas por la iniciativa, a los medios de comunicación por estar cubriendo este evento, lo cual es sumamente importante en el marco de una campaña que cierra este próximo 6 de abril. Nosotros partimos del derecho humano y de la concepción como persona, teniendo claro que no avalamos el tema del aborto, porque nuestro principio es la vida y los valores,
Y por supuesto que en el tema del matrimonio gay tampoco estamos a favor. Sin embargo, sí estamos apoyando sus derechos, ¿verdad? Algunas reformas que tenemos en el marco de persona que debemos de respetar y que debemos de apoyar para que tengan sus derechos también, lo cual hemos debatido ampliamente en otras ocasiones y hemos tenido una posición clara como partido y como Juventud Liberacionista. Muchas gracias, Juventud PLN. La misma pregunta para la Juventud PAC. ¿Cuál es la posición de la juventud, de su partido, con respecto de la legalización de las uniones entre las personas del mismo sexo y aborto en caso de violación? El Partido Acción Ciudadana se ha distinguido por ser un partido pionero en la lucha por rescatar la igualdad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Desde el PAC apoyamos lo que es sociedades de convivencia, apoyamos que se reconozca la igualdad patrimonial, que se les dé un seguro a las parejas del mismo sexo, que se les reconozca sus derechos patrimoniales. También, con respecto al aborto, en el Congreso Ideológico se delinearon algunas ideas sobre todo lo que es aplicar el protocolo existente, entender, digamos, que la salud de la mujer va más allá de algo físico, sino también algo psicológico. En esto aún hay un debate interno en este tema, sin embargo, la gran mayoría de personas concuerdan en que se trata de un asunto de salud pública que tiene que ser discutido, que tiene que pensarse ante todo en la autodeterminación de la mujer, en el respeto de sus derechos y en su libertad de elegir sobre su propio cuerpo. Gracias. Los aplausos los vamos a dejar para el cierre. Procedemos para los comentarios. Los comentarios en este momento, más que los comentarios, ahora vamos a hacer las preguntas. Las preguntas las van a elaborar los partidos en este momento y vamos a arrancar con la Juventud PLN que le pregunta a la Juventud PAC. Adelante, tienen la palabra. La juventud, desde el Partido de Liberación Nacional, le ha dado mucho a Costa Rica, la Universidad Nacional, CONAVE, CONAPE, sin ir mucho a lo histórico, Empléate, Avancemos, se han mejorado los índices de deserción de los colegios, tenemos menos ninis el día de hoy que hace 8 años. Entonces yo lanzo la siguiente pregunta: ¿qué ha hecho la juventud del PAC por este país? ¿Qué ha hecho el Partido Acción Ciudadana por la juventud de este país? Aparte de presentar muchos carretillos con mociones en la Asamblea Legislativa, de hacer tortuguismo legislativo, yo quiero saber, aparte, cuáles son sus propuestas reales, que no las hemos escuchado hasta el día de hoy. Nosotros hemos presentado propuestas como el Instituto Nacional de la Juventud, el programa de primera vivienda, siguiendo esa tradición socialdemócrata, esa bandera que defendemos. Quiero saber qué ha hecho la juventud del PAC por este país. Adelante, Juventud PAC. Muchas gracias por la pregunta. Primero creo que hay que romper un poco este paradigma que ustedes tienen de que le dan a la gente, porque eso era lo que pasaba también cuando decían que la gente los traicionó a pesar de todo lo que le habían dado. Pero bueno, no quiero profundizar sobre eso. Creo que la Juventud PAC se ha vinculado dentro del Partido Acción Ciudadana de manera integral y entonces ha participado de manera integral de muchos de los elementos que se tienen. Creo que el PAC, dentro de sus logros más importantes, ha profundizado y puso sobre la discusión nacional el tema de la paridad en términos de los puestos de elección popular, ha hecho un control político responsable en muchos de los términos y los momentos históricos de este país, y muchos de nosotros participamos desde diferentes espacios. Yo, por ejemplo, desde el espacio local, al igual que muchos compañeros jóvenes que lo hacen todos los días, tratando de generar no solamente ese control responsable y necesario, sino también las propuestas que son expresadas en el caso de nosotros en el Pacto Generacional y que a partir del 8 de mayo empezaremos a desarrollar. Recuerden que la algarabía es maravillosa y que la alegría de acompañar a nuestros partidos también, pero hoy tenemos una oportunidad de 1 hora en Canal UCR y en CINART, Canal 13, para darle una lección a todas las personas que creemos en la juventud. Así que ahora es el momento que la Juventud PAC le pregunte a Liberación. Adelante. Cuando Johnny Araya asumía su responsabilidad como candidato, antes de renunciar y dejar la responsabilidad de lado, él decía que su primer consigna era devolverle al PLN sus raíces socialdemócratas. Hoy en día las corrientes internacionales de socialdemocracia, como las que se están viviendo con el PRD, con el PSOE en el Parlamento alemán, están gestando una gran lucha por los derechos humanos, por el reconocimiento de la igualdad plena de todas las personas.
¿Qué mensaje le dan ustedes a las juventudes costarricenses cuando el PLN legitima y respalda el nuevo bloque neofundamentalista, integracionista y conservador que se conforma en la nueva Asamblea Legislativa, bloque que busca perpetuar la discriminación hacia las minorías? En realidad, yo comprendo que ustedes tienen una posición como juventud, pero la realidad es que cuando se discutió la fertilización in vitro en la Asamblea Legislativa, el PAC, unos votaron a favor y otros votaron en contra. Entonces yo considero que en casos, por ejemplo, como el aborto, derechos humanos, sí debemos sumirnos como país, en realidad, en un diálogo interpartidario, porque las líneas de partidos políticos se han roto cuando el tema ha llegado a la verdadera discusión en la Asamblea Legislativa. En base al tema de socialdemocracia que usted plantea, lo enfoca solamente desde un área. Para nosotros el tema socialdemócrata en el marco de lo que usted menciona y más allá de eso es mucho más. Nosotros estamos esforzándonos porque los principios que formaron un partido como Liberación Nacional basados en la socialdemocracia se retomen desde ese punto de vista, y tiene que ver con equidad, tiene que ver con justicia, tiene que ver con inclusión a las minorías, y a lo largo de la historia así se ha hecho. Y las nuevas generaciones que estamos ahí estamos construyendo y luchando para que eso se retome de una manera más incluyente y más práctica, y por eso estamos aquí. Cuando uno está del otro lado y nunca se ha gobernado es muy fácil señalar y criticar, pero cuando gente que está aquí, que sabe lo que es gobernar desde la parte local, comunal y política, y hay un proceso de muchos años de gobierno, es muy fácil señalar. Yo quisiera verlos después de gobernar y traer estos puntos sobre la mesa para ver si el enfoque cambia y de notar lo que Liberación Nacional ha hecho en el punto de socialdemocracia. Gracias, Carla. Recién se nos incorporan nuestros comentaristas Nicole Forbes, comunicadora y conductora del Hormiguero, y Jonathan Chavarría, de Juventud Movimiento Libertario. Bienvenidos. Adelante. Muy buenas noches, Marlon, y a todos los que están aquí en el auditorio y también quienes nos ven por Canal 15, Canal 13 y nos escuchan por Radio U. Me parece bastante interesante el intercambio. A mí me quedan un par de dudas. Número uno es, si ustedes como juventudes que representan a un grupo mucho más amplio, han intentado con esos temas sensibles llevar la consulta de vuelta a sus bases, han intentado que no sean solamente sus posturas personales, y cómo han logrado que esas posturas se involucren también, porque en los partidos políticos siempre hay compromisos. Y lo otro es, vemos que la juventud no cree ya en los partidos políticos, vemos un 60% de los jóvenes y las jóvenes que no creen en los gobernantes. ¿Qué están haciendo ustedes para devolver la credibilidad a sus partidos políticos? Buenas noches. Primero agradecer la invitación de parte de la Juventud del Movimiento Libertario. Lo primero, me parece que, mi comentario va en este sentido, me parece que los compañeros de Liberación cometen el error en la pregunta que le plantean a los compañeros del PAC, puesto que el PAC nunca ha sido gobierno, no se le puede pedir cuentas a alguien que no ha gobernado. Y el PAC en su pregunta tiende a poner etiquetas y a marcar en un todo a la Juventud de Liberación Nacional. Entonces yo creo que ahí tenían que plantearse esos cuestionamientos internos para después preguntar de una manera más razonable. Mi pregunta va a la siguiente: cualquiera de los dos partidos que nos llegue a gobernar después del 8 de mayo va a tener el enorme reto histórico de tener la fracción legislativa menor en toda la historia de nuestro país. Desde la juventud y desde su partido político, ¿cuál va a ser los mecanismos para llegar a un consenso? Porque vemos posturas muy marcadas a favor y no a favor del aborto, incluso en temas económicos y políticos. ¿Cuál va a ser el mecanismo desde la juventud para impulsar un consenso nacional que es tan necesario en este país? Gracias, Jonathan y Nicole. La palabra la tiene la Juventud PAC. Adelante. A pesar de que no hemos gobernado, hemos logrado llegar a la Asamblea Legislativa, y desde ahí les voy a conversar un poco lo que hemos hecho. Fuimos la fracción con mayor contundencia para oponerse al TLC. Somos la fracción que está liderando la conversación y la negociación para las reformas en banca de desarrollo. Somos la fracción que está luchando por la reforma al artículo 50 para el acceso real al agua como derecho humano. Somos la fracción que aprobó un proyecto de vivienda para la clase media. Somos la fracción que está dando la discusión para reformar la ley de armas. Somos la fracción que, estando en la presidencia de la Asamblea Legislativa, recortó los gastos superfluos del presupuesto que vino de Liberación Nacional y los gastos superfluos propios. Desde la juventud del PAC estamos conscientes, y yo no coincido con lo que plantea la compañera Nicole, fue la juventud el grupo que más votó en estas elecciones, y fue la juventud la que exigió un cambio, y le dio el primer lugar en estas elecciones al Partido de Acción Ciudadana y a Luis Guillermo Solís.
¿Y cómo vamos a tratar de generar consensos? No vamos a descubrir el agua tibia, lo venimos haciendo hace 13 años. Congreso Ciudadano del PAC, Asamblea Nacional para mejorar los acuerdos y sobre todo un gobierno con la gente, de consulta, de conversación y de puertas abiertas, tal como lo hizo Juan Carlos Mendoza siendo presidente de la Asamblea Legislativa. Gracias, Ana. Adelante, Juventud PLN. Inicio brevemente con algunos datos que quería señalar. Nuestra participación es real y es una, o sea, a nosotros no nos pasa como al PAC, de pronto sale el candidato diciendo que está en contra del aborto y de pronto le ponen otro nombre y dicen que sí. Entonces hay como 3 posiciones, depende de la situación y lo que más convenga decir. Nosotros unificamos un criterio, evidentemente, donde la juventud tiene un papel activo en esto, independientemente de la zona, de la provincia, del lugar. No es coincidencia que hoy una representante de Punta Arenas, de las zonas costeras, del sector pesca, y esté aquí representando a esa juventud con una propuesta vinculante. Nosotros tenemos esa opción y lógicamente queda señalada en un plan de gobierno independientemente del contexto. Para acotar ahí, y cuando hablamos de socialdemocracia, la socialdemocracia siempre aspira al bienestar del mayor número, y cuando hablamos de derechos humanos, desde la socialdemocracia, la erradicación de la pobreza es un derecho humano. Y el problema está en la mezquindad, cuando un partido se dedica a analizar, a profundizar, a participar, porque eso que han hecho en la Asamblea no vienen solo proyectos de ustedes, porque nunca han tenido los votos para que el PAC pueda ejercer una participación real en la Asamblea Legislativa. Y cuando hablamos en pobreza, cuando en pobreza vemos que el método para medir las necesidades insatisfechas en la población más vulnerable se reduce de un 36,1% en el 2000 a un 24,6% en el 2011, hablamos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no es solo un tema de aborto, no es solo un tema de relaciones de personas del mismo género, como ustedes lo quieren vincular, porque hacia eso va el discurso populista. Tenemos que entender la socialdemocracia y la participación desde un gobierno como algo más allá de simples temas de discusión polémicos. Iniciamos el tercer bloque, pero antes queríamos leerle los comentarios en redes sociales a través del hashtag JovenCR. Ricardo Alvarado nos comenta: ¿soy yo o la Juventud PAC acaba de cambiar su posición en cuanto a los matrimonios entre personas del mismo sexo? Por otra parte, tenemos a Johan Céspedes, que nos dice en un comentario de apreciación personal que la mujer puede elegir sobre su propio cuerpo, pero no puede elegir sobre la vida que se lleva dentro de su cuerpo. Estos son unos de los comentarios bajo el hashtag JovenCR. Y es que hay muchísima participación en Facebook, en Twitter, hashtag JovenCR, nos dice Mauricio Calderón: espero que el público haga silencio, no están en un estadio. Y también nos dice Josefo Jiménez a través de Twitter: la juventud del PLN plantea la misma autoridad sobre el cuerpo ajeno que el resto del partido. Gracias a todos por sus comentarios. Regresamos con más con Marlon. Muchas gracias. Les recordamos que estamos liderando esta iniciativa desde el Colegio de Periodistas, una iniciativa que aglutina todos los proyectos ciudadanos, Ojo al Voto, Voto CR, del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, y yo he sido de la Universidad Latina. Es importante recordar que hoy estamos en un lugar maravilloso, Tribunal Supremo de Elecciones, y es gracias al Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFET, que nos es posible transmitir por Canal UCR, por Canal 13 Sinart, y esta producción es gracias al Departamento de Producción Audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED. Tenemos una pregunta para la Juventud PAC en redes. Don Eduardo Rodríguez dice: ¿cuál es la postura ante la situación de las pensiones, ya que esto afecta directamente a la juventud a largo plazo? Adelante, Juventud PAC. Perdóneme. Con mucho gusto. ¿Cuál es la postura ante la situación de las pensiones, ya que esto afecta directamente a la juventud a largo plazo? Sí, gracias. Precisamente el tema de pensiones es uno de los temas que se incorpora dentro del pacto generacional, porque es un tema que, a pesar de que aunque somos jóvenes, nos afecta directamente dentro de cerca de 50 años o menos. En términos de las pensiones hay algunos factores importantes que hay que determinar. El primero de ellos, hay que establecer realmente cuáles son las finanzas de la caja y cuáles son realmente los números que se tienen sobre esto, ya que existen contradicciones entre los diferentes entes, digamos, que dan esta información y que hacen difícil tener este análisis de manera concreta. Lo otro tiene que ver con los dos regímenes que existen, digamos, propiamente para pensiones. Uno es más propiamente de acumulación del capital, lo que significa es que yo durante toda mi vida voy a estar de alguna forma ahorrando y al final voy a poder tener ese dinero
que es un régimen más excluyente porque le da la posibilidad solamente a las personas que han tenido esa cotización durante toda su vida de acceder a una pensión digna en su vejez, y el otro tiene que ver donde el ingreso de las pensiones, y que es la propuesta que defiende el PAC y que va a defender en términos de lo que se tiene, lo que se recoge de las diferentes personas se va desarrollando a través de las personas que en ese momento tienen que acceder a su pensión. Hay que dar esta discusión, ya que durante estos últimos 8 años no ha querido darse. La siguiente pregunta es para el Partido de Liberación Nacional. Dice, ¿cómo resolver el problema fiscal recortando los gastos superfluos solamente? ¿Quién decide cuáles son? Tiene la palabra Juventud PLN. Qué complicado cuando en este país se minimiza el tema fiscal a solamente el tema de galletas o de refrescos en algunas instituciones, cuando el tema es mucho más profundo. Nosotros como Partido de Liberación Nacional estamos proponiendo que tiene que haber una reforma fiscal, y no solamente como Liberación Nacional, sino es también siguiendo las recomendaciones que ha dado la CEPAL de que este país durante 20 años no ha hecho una reforma profunda. En el gobierno de Abel Pacheco, la Sala Constitucional frenó el proyecto, lo mismo pasó recientemente. Entonces sí tiene que haber, en relación con un posible aumento del déficit fiscal que pueda afectar las tasas de interés que todos pagamos para los créditos de automóviles, de vivienda, de tarjetas de crédito, pensamos que tiene que haber una reforma fiscal. Nos parece que la posición del PAC ha sido irresponsable al respecto, especialmente porque Otón Solís hace 3-4 meses decía que estaba a favor de una reforma fiscal inmediatamente iniciar el próximo gobierno, y ahora nos dicen que hasta el año 3. Entonces estamos a favor de una política fiscal responsable, y también que se eliminen ciertas consultorías, como alguna gente también del Partido de Acción Ciudadana disfruta, como fue el caso de Epsi Campbell con las consultorías del BESI, que tanto combatimos desde la Juventud Liberación. Juan Alberto, gracias. Esta producción es gracias a la oficina del Departamento de la Universidad Estatal a Distancia. Es un esfuerzo conjunto de todos los proyectos ciudadanos, Ojo al Voto, Voto CR y Yo Decido. Quisiera recordarles quiénes nos acompañan en las juventudes del día de hoy con nosotros. Ana Rita Argüello Miranda, José Ricardo Sánchez, Ana Gabriel Zúñiga Aponte. Esa es la Juventud PAC. Ahora tenemos a la Juventud PLN. Nos acompañan Juan Alberto Corrales, nos acompaña Carla Prendas Matarrita y Juan Diego Gómez González. Tenemos una pregunta desde las redes sociales. Milena Salazar. ¿Cómo convencer a los jóvenes que los partidos que representan no tienen una credibilidad suficiente? Tiene la palabra la Juventud PLN. ¿Cómo convencer a los jóvenes de que el partido que representamos tiene la credibilidad suficiente para gobernar un país? Bueno, al menos nosotros sí tenemos con qué, y se llaman hechos, se llaman obras, se llama construcción de una segunda república que es la que hoy disfrutamos. Y a hoy nos acompaña, hoy más que nunca, ante las necesidades sociales, políticas y económicas que vive nuestro país, una propuesta clara y contundente, realizable en su totalidad. ¿Por qué? Porque no podemos seguir exponiendo con discursos de alegría la felicidad de un país, el progreso y el desarrollo de nuestra Costa Rica, y es esa la principal herramienta, y es esa la principal razón por la que Liberación Nacional, que es un partido capacitado para gobernar, tiene para decirle a la juventud de este país que crean en algo más allá de discursos populistas y vacíos. Gracias. Tiene la palabra la Juventud PAC. Es la misma pregunta. Adelante. Desde las juventudes del PAC tenemos precisamente esa preocupación. Y es que qué complicado, luego de 30 años de partidos y de política tradicional, arrebatándole la confianza a la gente y a nuestra generación, de que la política y la institucionalidad es un espacio transparente, ético y donde no se hacen prácticas de corrupción. Pero también estamos muy tranquilas y tranquilos, porque aparte de que tomamos la campaña, el resultado fue, y reitero como dije hace un rato, que el grupo etario que más votó en estas elecciones y que más exigió un cambio fue la juventud. Y fue el grupo etario que dijo, el Partido de Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís y las juventudes del PAC tienen que asumir un gobierno. Y es por eso que vamos a seguir trabajando, es por eso que estamos trabajando con alegría, es por eso que a pesar de que un partido trató de callarnos y de decir quién gana, quién no gana y cómo se debe asumir la democracia, seguimos trabajando exactamente igual. Y es por eso que vamos a salir a votar este 6 de abril, no para tener un 31%, vamos a tener muchísimo más que eso, vamos a tener más que 1 millón de votos y vamos a gobernar para el pueblo y desde el pueblo.
La siguiente pregunta es para ambos partidos. ¿Están de acuerdo con que Costa Rica dé el paso para convertirse a un Estado laico? Tiene la palabra la Juventud PLN. Sí. El Vaticano mismo ha propuesto el hecho de que Costa Rica sea un Estado laico. La Iglesia Católica Costarricense, representada por la Conferencia Episcopal, lo ha solicitado, entonces nosotros estamos de acuerdo, siempre y cuando respetando principios que van más allá del hecho del Estado laico, siempre dentro del respeto de otras confesiones religiosas, pero sí manteniendo nuestros valores y nuestros principios, que inclusive están en la misma Constitución, que vienen del Estado social, que nos han heredado toda una corriente de pensamiento como las encíclicas papales y la Rerum Novarum, que van más allá de cualquier tema de confesión religiosa, sino como construcción del Estado que tenemos actualmente. Bien, Juan. Tiene la palabra la Juventud PAC. Adelante. Es importante primero definir, que el Estado laico es un Estado que garantiza la libertad de culto. Todos esos principios se van a mantener, eso no va a cambiar, porque el Estado laico no es contrario a ninguna religión. Lo que permite es que la pluralidad y la libertad de culto se mantengan en una democracia y la fortalezcan. En el PAC estamos de acuerdo con un Estado laico sin concordato, porque el concordato muchas veces viene a amarrar en la práctica lo que en realidad busca el Estado laico, que es el reconocimiento de todos los derechos, el reconocimiento de la libertad del Estado y de la libertad de la religión, aparte del Estado, y no la injerencia de estas. A veces los concordatos también amarran privilegios para algunos sectores y para algunos grupos. Por eso es que nosotros, a diferencia de los compañeros del PLN, desde el partido, tenemos una posición a favor del Estado laico sin concordato, buscando precisamente un fortalecimiento democrático y el reconocimiento de la diversidad y de las libertades religiosas de cada persona. Gracias al Partido Liberación Nacional. Gracias a los que siguen comentando en las redes sociales, que hasta el momento lo han hecho con muchísimo respeto. Nos dice Anto_Trejos en Twitter con el hashtag JovenCR: jóvenes sin trabajos no comen socialdemocracia ni votos de alegría. Se necesitan reformas profundas. Y también JOS 1287, la Segunda República es un logro añejo del PLN, paren ya. Bueno, entre otros comentarios tenemos a Aurora Fallas, que nos dice: no sé si soy yo, pero pacto generacional suena a una marcada división por edades y adultocentrismo bajo el hashtag JovenCR. Y también tenemos a Eduardo Rodríguez, que dice: sobre pensiones, el PAC explica lo que pasa, pero no dice cómo atacará su no sostenibilidad en el tiempo. Les recordamos seguir enviándonos comentarios a través del hashtag JovenCR y los estaremos leyendo entre cada bloque. Volvemos con Marlon. Gracias a María José y Alexander. Estamos desde su canal 13, el CINART, y esta producción es posible gracias a producciones audiovisuales de la Universidad Estatal a Distancia. Este es un proyecto ciudadano que suma los tres más importantes del país: Ojo al Voto, Voto CR y Yo Decido. Tenemos la siguiente pregunta para el Partido de Liberación Nacional. Es una pregunta personal para Carla Prendas, una representante de Punta Arenas asociada con la compra de votos a cambio de puestos en un eventual gobierno. Adelante, Carla. Mire, esas son las cosas que uno encuentra en este momento en el marco de una política, lamentablemente. Cuando se hay liderazgo y cuando hay un apoyo rotundo, como el que tuvimos en Punta Arenas, siendo una de las provincias más votadas, liderada por gente joven, con propuestas renovadoras, con propuestas inclusivas y dirigida a la campaña en un 90% por gente joven. Y ahí, esas son las cosas que suceden cuando queremos romper paradigmas y sistemas. Tenemos que enfrentar estas situaciones que hoy puedo decirles a ustedes viendo los ojos, eso no tiene ninguna lógica ni ningún sentido. ¿Cómo esta servidora va a comprar 55,000, 60,000 votos para poder ganar una campaña? O sea, eso no tiene sentido. Son situaciones que enfrentamos lamentablemente en la política y que espero los mismos, el mismo espacio para cubrir la noticia una vez que el Tribunal Supremo de Elecciones dé la resolución, de lo cual estoy segura que dará un fallo de que así no sucedió. Pero sí quiero cerrar que a mí esto no me asusta ni me preocupa.
Aquí haremos las luchas con las convicciones y la ideología y haremos hasta lo último por seguir defendiendo nuestros ideales como personas jóvenes. Gracias, y a eso nos enfrentamos con mucho orgullo. La siguiente pregunta es para la Juventud PAC. Esta pregunta es para la Juventud PAC. ¿Cuáles son las propuestas en tema energético para bajar la factura petrolera? Adelante. Creo que, no sé si está abierto. Adelante, adelante. Muchas gracias, compañeros de Liberación, que están tan contentos con este espacio. Sobre el tema de energía, bueno, hay algunos elementos importantes. El primero de ellos, bueno, el fortalecimiento de las energías limpias a través de las diferentes iniciativas comunales. Hay muchas iniciativas que se dan, por ejemplo, a través de la utilización de los residuos que hay, digamos, de los animales, a través de la utilización de muchos de los recursos naturales, que son energías limpias y que van a permitir bajar esta factura, que necesariamente pasa por la inversión propiamente en tecnología dentro, digamos, del país. Lo segundo tiene que ver con el estudio de otras formas, por ejemplo, a través de las plantas hidroeléctricas, teniendo la claridad que algunas de estas, en el caso de que sean, por ejemplo, dentro de territorios indígenas, deben tener todas las consultas necesarias y requeridas, y a partir propiamente de la utilización, como mencionaba, de estas energías. Además, desde el PAC, y así lo ha hecho nuestra fracción legislativa, queremos desmitificar que estamos en un momento de contingencia eléctrica y que además se quiere plantear el proyecto de la contingencia eléctrica para bajar el costo petrolero, cuando el mayor porcentaje de consumo de petróleo es por el tema de transportes. Entonces, desmitificar, no estamos en un proceso de contingencia eléctrica, y plantear transporte alternativo, que es parte de nuestras alternativas y propuestas en el plan rescate para reducir el consumo de petróleo, que el mayor porcentaje deviene precisamente del transporte. Gracias. ¿Cuál será su labor desde la Asamblea Legislativa para promover los derechos de las parejas LGBT? Tiene la palabra la Juventud PLN. Adelante. Adelante. Bueno, estamos con el tema de sociedades de convivencia, y eso lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, y la construcción de las decisiones también la hemos hecho al lado de la misma población que así lo ha solicitado y que vamos a apoyar en esa línea dentro de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. La misma pregunta para la Juventud PAC. Adelante. Es importante resaltar también pues lo que ya se ha hecho en la Asamblea, y es digno de merecer y de reconocer la labor de Carmen Muñoz y cómo ha impulsado esa lucha en la Asamblea Legislativa cuando nadie asumía ese tema, cómo ella lo hace con todo el orgullo y la transparencia que conlleva defender los derechos humanos. Dentro del Partido Acción Ciudadana hay una postura en eso muy clara, que tiene la fracción nueva y que está también presente en la propuesta programática, que es el apoyar lo que es sociedades de convivencia, y no solo tiene que ver sociedades de convivencia, la agenda, digamos, no se centra tampoco solo en eso, hay un montón más de proyectos que se tienen que hacer sobre los protocolos de salud sexual y reproductiva, dependiendo de las preferencias sexuales de cada persona, la identidad de género que tengan estas. También tiene que ver mucho lo que tiene que ver con el aseguramiento en la caja, derechos patrimoniales que merecen estas personas tener hoy en día y que se les niega. Entonces, hay un sinnúmero, digamos, de temas que no simple y sencillamente pasan por el reconocimiento o no de las parejas. Entonces, en eso sí estamos claros, vamos a seguir dando la lucha como lo hemos venido dando, porque para defender los derechos humanos no vamos a venir con medias tintas ni con miedos. Tenemos una definición muy clara. Gracias. Gracias. Esta siguiente pregunta es para la Juventud PLN. Y la pregunta Miguel León. ¿Cómo pretende el PLN gobernar si su propio candidato dejó la campaña electoral? Adelante, adelante. Bueno, la decisión de don Johnny Araya de apartarse de la parte de campaña meramente comunicativa no nos deja sin candidato. Liberación Nacional tiene candidato, y Liberación Nacional es más grande que cualquier candidato, y eso es lo que algunos partidos no entienden, pero algunos partidos necesitan a los otones Ulises diciéndoles qué pensar, diciéndoles qué hacer. Liberación Nacional no. Liberación Nacional es un partido sumamente grande, es un partido sumamente consolidado para tener por medio de una propuesta programática la capacidad de ir a unas elecciones a defender con la voluntad popular, si así nos favorece, un futuro gobierno, y que será la propuesta de Liberación Nacional probablemente, y así lo creemos y lo defendemos y trabajamos por eso, la triunfadora el próximo 6 de abril. Gracias, Juan Diego. La siguiente pregunta es para la Juventud PAC. Julio Solís. Seguridad Ciudadana.
¿Cuáles son las reformas puntuales necesarias en este sector? Adelante. Bueno, el PAC ha sido el partido que desde su fundación puso como una de sus bases principales la seguridad ciudadana. Y es que la seguridad ciudadana no pasa por meter a mucha gente a la cárcel, pasa por replantearnos el modelo de persecución. No podemos seguir metiendo gente a la cárcel, no podemos seguir persiguiendo gente. Necesitamos disminuir la brecha de desigualdad social, necesitamos erradicar la pobreza extrema, necesitamos educar más, necesitamos reformar la ley de armas y sobre todo necesitamos hacer penas diferenciadas que permitan la proporcionalidad y la especificidad, tal como lo aprobamos hace poco un proyecto para que las mujeres en condición de vulnerabilidad económica y vulnerabilidad social, que por dinámicas sociales y patriarcales tienen que delinquir para poder alimentar a sus familias, pero que tienen estas condiciones particulares y asumen una jefatura de hogar, puedan optar por penas alternativas, puedan implementar mecanismos electrónicos y puedan tener casa por cárcel. La seguridad ciudadana debe ser integral, debe ser humanista y el ser humano es el que debe estar en el centro. Gracias, con Ana. mayor igualdad social, menos gente en las cárceles y más dignidad y seguridad humana. El tiempo se ha terminado, pero merece la pena agradecerle a cada una de las juventudes su participación y el día de hoy hemos podido reflexionar profundamente sobre temas importantes. Decidimos darle en la agenda una participación importante a las redes y es por eso que tuvimos muchas preguntas y nos quedan muchos más. Tal y como se indicó al inicio, esta es una iniciativa que lideramos desde el Colegio de Periodistas, que junta los proyectos ciudadanos Voto CR, Ojo al Voto y Yo Decido. Gracias al Tribunal Supremo de Elecciones y al Instituto de Formación y Estudios en Democracia, al Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional y al Departamento de Producción Audiovisual de la UNED. Sin ellos no hubiese sido posible esta producción. El Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, también a Canal UCR, a Radio U y a la Universidad de Costa Rica. Con la realización de este foro, hemos puesto voz a quienes han tenido un gran protagonismo en el actual proceso electoral y han demostrado con las reflexiones y propuestas aquí presentadas que tienen un interés genuino, no solo en temas que atañen la juventud, sino en el desarrollo del país en general. Muchas gracias a Ani por apoyar este proyecto. Ani Pérez. La juventud, razón de ser de nuestra patria, ha hablado. Buenas noches.